hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con el himno "Cuán grande es Él". No les voy a pedir que se levanten, pero lo vamos a cantar con toda la fuerza. Un Dios grandioso que por su misericordia, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dio a nosotros la posibilidad de haber sido hechos, o más bien dicho, de haber sido adoptados hijos de Él. Por eso que vamos a cantar la otra alabanza, que es a nuestro Padre Dios. Les voy a pedir que en esta sí se pongan de pie para cantar esta alabanza. A nuestro Padre Dios, al Señor.
Amén. Pueden tomar asiento. Parece que es más fácil cuando uno es más joven cantar este tipo de himno. Pero realmente es maravilloso nuestro Padre Celestial, digno de toda nuestra alabanza. Ya en la lectura bíblica veíamos cómo este Padre Celestial nos daba consejos para vivir de la mejor manera nuestra vida. Y hablaba de que por sobre todas las cosas adquiriéramos inteligencia. Y el tema de hoy es justamente un padre. El texto lo encontramos en Josué 1:9 y podríamos decir que en este caso Moisés entrega el mando del liderazgo del pueblo de Israel a Josué. Y como padre, entre comillas, le dice lo siguiente en Josué 1:9, que es el texto nuestro hoy, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido dedicarlo a alabar su nombre, a agradecerle por ser nuestro Padre, agradecerle por darnos un Padre terrenal también, que ha sido muchas veces un ejemplo para nosotros. Rogamos los que somos padres también poder invitarlo a usted, Padre Celestial, para que nuestros hijos puedan ver su amor reflejado en nosotros también. Padre, pedimos que esta predicación, este resto de reunión, Señor, sea para su gloria, para su honra, para quienes son padres, lo van a hacer, que podamos tomar el aviso que usted como Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros, varones cristianos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Quisiera partir con una anécdota. Pude haber puesto el nombre de mi papá aquí, ¿ya? Pero vamos a hablar de un supuesto, Fernando Ríos Seco, ¿ya? Él era un papá primerizo y sorprendió a su mamá, a su esposa. Ella era madre primeriza también, acababa de tener la segunda guagua, y él llevó a su primer hijo ya al hospital a ver a la mamá. La mamá trabajaba como enfermera en ese hospital y él llegó a sorprenderla, ¿ya? Le llevábamos un ramo de rosas, llevaba unos globos, ¿ya? Y cuando ya esa pequeña fiesta que le hace él, su hijo, a la mamá, ya había que regresar a casa, y todos los que somos papás, y bueno, los más antiguos no, pero los más nuevos acarrean con la silla, parece mudanza cada vez que se suben al auto. Así que él regresó al auto, tratando de meter todo dentro del auto, no era fácil, así que dejó el portabebé arriba del auto, metió todas las cosas y partió. Y ahí en Vespucio de repente le tocan la bocina, y ahí él siente que hay algo que estaba en el techo que cae para atrás y rebota y da en el suelo, y era la guagua con el canasto arriba. Ya entonces dice que los autos le tocaban la bocina cuando veían esto, y cuando ya cayó, el auto que venía atrás paró ya para proteger a la guaguita, y el papá se bajó, sacó al niño que tenía unos machucones nomás, y temblando se subió al auto. Y la idea es que los papás somos volados. Yo me acuerdo, mi papá no hizo eso con el canasto de la guagua, pero terminó el trabajo. Nosotros teníamos una fábrica de cordeles bien artesanal,
pero toda la recaudación del día la puso en el maletín y tuvo un problema en la carretera y ahí se dio cuenta que había dejado el maletín arriba y perdió el maletín con todo lo que había adentro. Porque de repente uno anda pensando en muchas cosas, ¿ya? Y así somos, ¿ya? Los papás cometemos errores y no solamente nosotros, sino que en la Escritura se muestra cómo los papás también cometen muchos errores. Piensen ustedes en Samuel, ¿no es cierto?, uno de los últimos jueces de Israel. Él nombró a sus hijos como sacerdotes, ¿ya? Y no estaban espiritualmente capacitados para asumir ese rol. Tanto así que al final Dios castiga ya la actitud de estos hijos, ¿ya? David también es conocido por sus errores como papá. Jacob era un papá que tenía hijos favoritos. ¿Cuántos papás tienen aquí hijos favoritos o hijas favoritas? ¿Ya? Pero la Biblia nos dice que los papás cometen errores, ¿ya? Y la lista en la Biblia continúa. Alguien una vez escribió: una búsqueda de las Escrituras revela una verdad bastante sorprendente. No hay familias ejemplares, ni siquiera la del pastor, ¿ya?, que nos muestren a un papá, a una mamá y a hijos, ¿ya?, que no tengan problemas, ¿ya? Así que en la Biblia no se nos da un ejemplo de esa forma. No hay familias ejemplares, ¿ya? No hay ninguna que sea digna de admiración, a excepción, podríamos decir, de la familia de nuestro Señor. Y eso, porque dice que los hermanos de Él no creían en Cristo en un comienzo. Así que hay muchas historias familiares y se hace referencia a la vida familiar en la Biblia. Se ofrecen, sí, muchos consejos para poder guiar una familia de la forma en que Dios quiere, ¿ya? Pero no se da un modelo, ¿ya?, a seguir. Muchas veces aquellas familias que aparentan no tener problemas, quizás si uno viera la intimidad de esa familia, se daría cuenta que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿ya? Todos los hombres estamos cortados con la misma tijera y así también las mujeres. Y todos adolecemos de un montón de problemas. Así que vamos a ver nosotros algunos consejos ya de la palabra del Señor que nos exhortan a nosotros como papás, como varones cristianos. En primer lugar, podemos ver que Dios se compara con un padre, ¿ya? La Biblia nos muestra a Dios comparándose con un padre. Sabemos que Dios es espíritu, ¿no es cierto? La Biblia dice: y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Sin embargo, Dios de alguna manera trata de hacernos entender cómo es Él, adoptando formas o características humanas. Y una de esas es que Él se nos representa como un padre. Si ustedes se fijan en el Salmo 103, versículo 13, dice: como padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Un papá siempre se va a compadecer de sus hijos, ¿ya? Y uno entiende esto, que nos dice la palabra del Señor, que Dios, como Padre, tiene compasión de los que le temen. Claro, cuando hay hijos desconsiderados, uno da ganas de emprender las a patás con ellos, pero no es así cuando hay hijos obedientes, ¿ya? Por otro lado, consideren la palabra Padre. No hay ninguna otra palabra tan importante como esta palabra en cualquier idioma. Dios mismo, ¿ya?, la usa, como les decía recién, para describirse a sí mismo en relación con su pueblo. Jesús nos enseñó una oración modelo, la cual parte diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya la podemos ver ahí en Lucas 11. Pero para ustedes, papás, ¿ya?, ustedes, nosotros, los que somos padres, ocupamos esa misma posición que Dios tiene hacia su pueblo, nosotros hacia nuestra familia. Es una gran responsabilidad. Hoy
muchas veces los padres tiran esa responsabilidad a la mamá o al colegio, ¿ya? Pero el padre es la primera autoridad en este sentido dentro de la familia después de Dios, ¿ya? Jesús en la parábola, ¿ya?, del hijo pródigo, nuevamente hace una referencia a esa relación padre-hijo, a la misericordia del padre, ¿ya?, que tiene hacia el hijo. Y también lo hace en relación a Dios mismo. Fíjense por favor ustedes en Lucas 11 del 11 al 13. Lucas 11 del 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Y después agrega, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un Padre. Por eso que, en primer lugar, estábamos mirando cómo Dios se compara con el Padre humano. No porque los papás humanos seamos perfectos, sino porque así como Dios Padre es líder en la Trinidad, ¿no es cierto? Sabemos que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales en todo sentido, pero hay un pequeño, por así decirlo, liderazgo. Se habla del Padre Celestial, ¿ya? También los padres son líderes en su hogar. Así que es importante cómo los hijos nos ven a nosotros. Eso está marcando a nuestros hijos. Dios dice que Él es Padre y nos da un ejemplo. En segundo lugar, dice que no tener padre es una gran dificultad. Fíjese por favor en Proverbios 17:6. Dice, Proverbios 17:6. Dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Qué dice después? Y la honra de los hijos, ¿qué dice? Sus padres. ¿Ya? Los padres son importantes. Mucho se habla del patriarcado. Hermanos, la labor del padre es muy importante. Tan importante que Dios provee especialmente para los hogares que no tienen padre, ¿ya? En favor de los pobres, de los oprimidos. El salmista oró a Dios diciendo en el Salmo 10:14, dice, Salmo 10:14 dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, ¿ya? En otras palabras, tú eres el auxilio del huérfano. A los pobres sin padre el salmista le prometió, ahí en el Salmo 146:9, ¿ya?, diciendo, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Yo estaba pensando el otro día en esta cantidad de niños haitianos que no se sabe dónde están. ¿Cuántos estarán en este momento sin su padre? ¿Ya? Pero hermanos, Dios tiene cuidado de los huérfanos. Dios tiene cuidado de aquellos que quedan sin padre. Y me gusta mucho la última parte que dice, y el camino de los impíos trastornan. Hermanos, nunca alguien se puede evadir de la justicia de Dios. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y Dios es un Dios justo y cumple su promesa, ¿ya? El Señor alivia al huérfano y a la viuda, dice. Y en el Nuevo Testamento, Santiago dijo que la religión pura y sin mácula o intachable delante de Dios es esta: visitar al huérfano y a la viuda. Algo que como cristianos nosotros debiéramos hacer, es tener esa preocupación. Cuando uno ve
a una viuda, cuando uno ve a un huérfano, estar siempre dispuesto a tender la mano. Se instruye, por lo tanto, a los padres a proveer para la familia. Es una de las características que tiene que tener el padre, no solo protector de la familia, sino que ser un proveedor para su familia. En 1 Timoteo 5:8, Pablo da pautas para ayudar a las viudas necesitadas. ¿Ya? Dice ahí, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, que dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que un padre tiene esa necesidad, ese deber. Ahora, cuando un padre puede mantener a su familia, ya las cosas pueden ir bien. Pero si no, son los hijos y la esposa los que van a sufrir las dificultades. Por eso la Escritura dice que cuando no está el padre de familia, Dios es el que está ahí. La Biblia nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios no te va a abandonar. En tercer lugar, se nos ordena honrar a nuestros padres. Ahí en Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo dio esta instrucción, más bien dicho, en este mandamiento, que tiene dos partes. La primera está dirigida a los hijos, ¿ya? Aquellos que aún viven en casa. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mientras usted está bajo el techo de sus padres, usted le debe obediencia a sus padres. Una vez que uno deja la casa, uno puede recibir los consejos, que son siempre buenos consejos, pero al final uno toma la decisión. Pero mientras se vive en la casa, uno tiene que obedecer a los padres porque esto es justo, ¿ya? Tienen los padres derecho a exigir esa obediencia. Y la segunda parte es para los que ya son adultos, que no viven en la casa, ¿ya? Que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aunque ya no estemos viviendo con ellos, debemos saber honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿ya? Algunos hijos adultos podrían objetar diciendo, no lo voy a hacer porque mis padres abusaron de mí, abusaron de mis hermanos, no voy a honrar a mis padres, ¿ya? Dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos que toda disciplina duele. Estoy parafraseando, ¿ya? Pero los que son ejercitados en esa disciplina, ¿ya?, saben disfrutar mejor la vida. De hecho, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y un padre que no disciplina a sus hijos, prácticamente esos hijos son como bastardos, ¿ya? Realmente la disciplina y la instrucción es algo que el padre tiene que ejercer sobre sus hijos mientras esos hijos están viviendo con ellos. El domingo pasado yo decía a la congregación que invitaran a sus padres, los que tenían al papá aún vivo o podrían traerlo. Era para reconocer a los padres, especialmente a los que tenemos los papás todavía con nosotros. Los que ya no tenemos el gozo de tener al papá, uno siempre se acuerda de ellos, siempre se acuerda de los consejos. Y en el caso mío puedo decir que aunque mi papá fue un papá estricto, ¿ya?, yo le agradezco lo estricto que fue, ¿ya? En la época mía no es como ahora que le van a pegar al niño. No, allá el papá ocupaba el cinturón, nunca me pegó con la mano, y eso es importante, hermano, ¿ya? Cuando se ejerce la disciplina bíblica, tiene que ser con algo ajeno a la mano. La mano es para acariciar. Por eso que la Biblia habla de la vara, los papás antiguos usaban el cinturón o la paleta, ¿ya? Pero aunque los niños se rían, cuando uno disciplina a los niños, a uno le duele más que a los niños. La disciplina bíblica tiene que ser hecha en amor,
Por eso muchas veces cuando se disciplina al niño no se puede disciplinar estando uno enojado, y eso es importante. Cuando se va a disciplinar al niño, uno tiene que mandar al niño a la pieza o al baño, calmarse uno y después ejecutar la disciplina. Y la disciplina tiene que ser anticipada. Mira, si te portas mal, te voy a dar 2 paletazos. ¿Ya? El niño sabe ya. Y si se porta mal, hay que cumplir lo que uno dice, pero en frío, no enojado. Jamás pegarle al niño en la cara con la mano. Bueno, no se olviden, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Ya? El Padre tuvo gran parte en traer a los hijos al mundo. Es cierto que la mamá lo llevó 9 meses también en su vientre, ¿ya? Pero el Padre, ¿ya?, es el que va a proteger a ese niño, el Padre es el que va a proveer para ese niño, para su esposa, ¿ya? Y muchas veces uno se ve reflejado en el hijo. El niño humano, la guagua, como decimos nosotros, es incapaz de cuidarse a sí mismo, ¿ya? Hasta que tiene cierta cantidad de años, el niño tiene que ser supervisado estrechamente por los papás. No es como un animal, que una vez que nace se pone de pie y ya puede vivir solo. Un niño no. ¿Ya? Tal vez tu papá no pasaba todo el tiempo contigo como le gustaría. Tenía un trabajo que muchas veces le quitaba todo el tiempo. Pero sin duda, debido a todas las dificultades, se esforzó en brindar la comida, ropa, techo. Por eso uno puede honrarlo diciéndole gracias, papá, por proveerme, por cuidarme, por estar conmigo. Y de esa manera obedecer lo que nos dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, con respecto a honrar al padre y a la madre. Así que, si tu papá está vivo, aprovecha hoy. Muchas veces decimos que todos los días son Día de la Madre. Bueno, todos los días deberían ser también Día del Padre. Es bueno tener hijos agradecidos, ¿ya? Un padre me acuerdo de mi hijo con esto. Encontré esta cita. Dice, un reconocido escritor llevó un diario desde su infancia. Un día especial, cuando tenía 8 años, escribió en él, fui a pescar con mi papá y fue el día más glorioso de mi vida. A mí me recrimina porque nunca lo llevé a pescar, ¿ya? Pero durante los siguientes 40 y tantos años, nunca olvidó ese niño aquel día cuando fue a pescar con su papá. Y siempre lo menciona en este diario, comentando la influencia que ese hecho tuvo en la vida suya. El padre de ese escritor, llamado Brooke Adams, era un hombre importante, cuenta la anécdota. Charles Francis Adams era embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña durante la administración del presidente Lincoln en Estados Unidos. Curiosamente, él también anotó en su diario sobre esa excursión y escribió algo simple. Fui a pescar con mi hijo un día perdido. Ya, son distintas apreciaciones. Para el niño eso marcó su vida, pero el papá, que era una persona que trabajaba, digamos, en la embajada, ese tiempo lo encontró perdido, pero se dio el tiempo y eso es importante, ¿ya? Claro, ese día no fue perdido, pero papá nunca supo lo que ese momento significó para su hijo. Así que hoy en el Día del Padre, dile a tu papá algunas cosas que marcaron tu vida. Es importante. A veces los papás no nos damos cuenta y más que eso, pensemos de qué manera podemos nosotros agradecer a nuestro Padre Celestial por la forma en que Él está marcando nuestra propia vida. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias en este momento por el maravilloso hecho de poder llamarle a usted, Dios Todopoderoso,
Abba Padre, que significa papito. Le damos gracias porque nosotros vivíamos perdidos en este mundo. Vivíamos huérfanos, muertos, como dice usted, en delitos y pecados. Pero en su amor, usted estuvo dispuesto a recogernos. Envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a dar su vida por todo aquel o para todo aquel que quisiera creer en Él, a fin de hacernos hijos suyos. Damos gracias, Señor, porque usted nos adoptó y como hijos adoptados nos damos cuenta que tenemos un valor mucho más grande de un hijo natural. En esta adopción usted nos hizo hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús y demuestra su amor cada día para nosotros, proveyendo para nuestras necesidades, cuidándonos, haciendo que nuestra vida sea una vida segura en Cristo, dándonos una guía que es su palabra, para que nosotros a través de ella podamos también alcanzar sabiduría. Y el principio de esa sabiduría es el temor de Dios. Damos gracias, Señor, porque usted nos enseña a nosotros también cómo ser padres. Muchas veces dice la gente, nadie nos enseña a ser padres, pero se equivocan. Usted enseña a los suyos cómo ser padres amorosos, cómo ser padres proveedores, cómo ser padres protectores, cómo ser padres que están dispuestos a dar su vida por sus hijos. Padre Celestial, cada día no debemos cansarnos de agradecerle a usted por ser nuestro papá. Pedimos, Señor, que nosotros también podamos ser agradecidos con los nuestros y que nuestros hijos, al mirar hacia atrás, puedan ver padres que fueron amorosos, padres piadosos, padres temerosos de Dios, que los guiaron de la mejor manera. Mientras todos están con los ojos cerrados, también quisiera decirle a aquellos que van a ver este mensaje de que para que esto sea cierto, el primer paso es abrir el corazón a Cristo, reconocerse pecador, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, confesarle a Él nuestros pecados y permitir que Él sea el que guíe nuestras vidas. Ojalá que si usted está viendo esto, tome esa decisión. No es fácil vivir en este mundo, no es fácil seguir a Dios, pero la única manera de poderlo hacer es teniendo a Cristo en el corazón. Ojalá que usted tome esa decisión. Padre Santo, damos gracias por este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.